La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fue un cataclismo que devoró entre 70 y 85 millones de vidas, desde las playas de Normandía hasta las junglas del Pacífico. En este conflicto total, algunos roles militares destacaron por su letalidad implacable, donde la muerte era más probable que la supervivencia. Imagina a un artillero de un 17, atrapado en una torreta de cristal a negativo 40 grados Celsius, blanco fácil para cazas enemigos, o a un marinero mercante en el Atlántico, enfrentando torpedos en un barco sin armas. Los 10 trabajos más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial explora estas vocaciones letales, donde las tasas de mortalidad superaban el 50% o incluso el 100%, roles que convirtieron el heroísmo en sacrificio. Este libro no solo enumera estadísticas, revive las historias humanas detrás de cada número, usando imágenes de archivo y relatos de sobrevivientes. Estos trabajos, kamikazes japoneses, paracaidistas aliados, agentes encubiertos de la SOE, exigían habilidades especializadas, pero ofrecían pocas esperanzas. La propaganda prometía gloria, pero la realidad era brutal. Un piloto kamikaze enfrentaba una muerte segura. Un marinero mercante podía congelarse en minutos tras un ataque. La guerra, con sus avances como radares y bombarderos, amplificó el horror, haciendo que estos roles fueran trampas mortales. Desde los convoyes árticos hasta los Himalayas, cada misión era una apuesta contra la muerte, donde un fallo mecánico o una bala enemiga podían acabar con todo. Este libro desentraña esas condiciones, mostrando el costo de una guerra que consumió a los más valientes. El contexto histórico es clave. El eje, Alemania, Italia, Japón, buscaba dominar el mundo, mientras los aliados luchaban por sobrevivir. Batallas como Stalingrado y el Día D definieron el conflicto, pero los trabajos invisibles, marineros mercantes, operadores de lanzallamas, pilotos de transporte, fueron esenciales, aunque mortales. Los datos son crudos. Los marineros mercantes perdieron 70,000 vidas. Los artilleros de bombarderos enfrentaban un 60-70% de mortalidad. Estas cifras, respaldadas por archivos militares, esconden historias de coraje y pérdida. Cada capítulo de este libro revive un rol, desde el terror de un salto en paracaídas hasta la claustrofobia de una cabina bajo ataque, conectando el pasado con el peso humano de la guerra. Estos hombres y mujeres no eran solo soldados, eran individuos enfrentando lo imposible. Un agente de la SOE, como Nancy Wake, vivía en paranoia, sabiendo que un error significaba tortura. Un operador de lanzallamas en el Pacífico podía convertirse en una antorcha humana si su arma fallaba. Comenzamos con el número 10, los marineros mercantes, los héroes olvidados del Atlántico, pero cuyo destino fue el fondo del mar. Capítulo 1. Los submarinistas de los U-Boats. En la Segunda Guerra Mundial, ser submarinista era descender voluntariamente a un ataúd de acero, donde el océano era tanto tu refugio como tu verdugo. Los U-Boats alemanes, bajo el mando de Karl Dönitz, y los submarinos aliados, como los de la clase Gato de la Marina estadounidense, eran máquinas de guerra diseñadas para acechar en las profundidades, pero a un costo humano devastador. De los 40, 000 submarinistas alemanes, cerca de 30, 000 perecieron, una tasa de mortalidad del 75%, la más alta de cualquier rama militar. Los submarinos aliados, aunque menos publicitados, enfrentaban riesgos similares. En el Pacífico,
1 de cada 5 submarinos estadounidenses fue hundido, con pérdidas del 20-25%. Estas cifras no eran solo estadísticas. Eran vidas atrapadas en tubos de acero, donde cada misión era una apuesta contra la presión del agua, fallos mecánicos y el enemigo. La vida a bordo era un infierno claustrofóbico, con semanas sin sol, aire viciado y el temor constante de un final aplastante. Los submarinistas, ya fueran alemanes en el Atlántico o aliados en el Pacífico, compartían un destino: vivir en un mundo donde la muerte acechaba en cada sombra. El interior de un submarino era un laberinto de acero opresivo. Un U-Boat tipo 7, de 67 metros de largo pero solo 6 de ancho, albergaba a 44 hasta 50, y 2 hombres en un espacio más pequeño que un vagón de tren. Los submarinos aliados, como el USS Drum, eran igual de estrechos, con compartimentos llenos de tuberías, válvulas y cables expuestos. El aire olía a diésel, sudor y comida rancia, con temperaturas que podían alcanzar los 40 grados Celsius cerca de los motores. La condensación goteaba del techo, empapando ropa y literas. No había privacidad. Los hombres dormían en literas compartidas en turnos, aún calientes del ocupante anterior. El baño, un lujo limitado, solo se podía usar en superficie, dejando un hedor que impregnaba todo. La luz roja, usada para preservar la visión nocturna, bañaba el interior en un resplandor infernal, como si el barco mismo estuviera vivo y respirando. Cada movimiento era un desafío, con pasillos tan estrechos que los hombres debían girar de lado para pasar, sus cuerpos adaptándose a un mundo diseñado para la guerra, no para la humanidad. La rutina diaria era un ejercicio de resistencia física y mental. Las patrullas duraban semanas, a veces meses, sin luz solar para marcar el tiempo. Los hombres trabajaban en turnos de 4 horas, revisando medidores, cargando torpedos o escuchando señales enemigas a través de hidrófonos. En un U-Boat, el silencio era obligatorio durante inmersiones profundas para evitar detección, convirtiendo el barco en un monasterio flotante, donde un estornudo podía ser fatal. En los submarinos aliados, las condiciones eran similares. Los tripulantes del USS Tang en el Pacífico soportaban el calor y la humedad mientras acechaban convoyes japoneses. La comida, almacenada en cada rincón, se pudría con el tiempo. Pan mohoso, carne enlatada y leche en polvo eran la norma. El agua dulce se racionaba. Los baños eran un sueño imposible. Los hombres se aferraban a pequeños rituales. Una carta escrita, un chiste susurrado, para mantener su humanidad en un entorno que la erosionaba. El papel de los submarinistas era crucial, pero mortal. Los U-Boats alemanes atacaban convoyes aliados en el Atlántico, hundiendo 14 millones de toneladas de carga entre 1940 y 1943, casi estrangulando a Gran Bretaña. Los submarinos aliados, especialmente en el Pacífico, devastaban el transporte japonés, hundiendo 55% de su flota mercante. Pero cada ataque era un riesgo calculado. Un torpedo mal disparado podía fallar, alertando al enemigo. En superficie, los submarinos eran vulnerables a aviones y destructores. Bajo el agua, dependían de baterías limitadas que los dejaban lentos y expuestos. Los comandantes, como Otto Kretschmer en Alemania o Sam Dealey en los EE, eran figuras casi míticas,
pero incluso ellos enfrentaban destinos inciertos. La presión de liderar en un espacio donde un error podía matar a todos era inmensa, y los tripulantes confiaban en su juicio como si fuera una brújula en la oscuridad. La tecnología de los submarinos era tanto una maravilla como una trampa. Los U-boats usaban motores diésel en superficie, alcanzando 17 nudos, pero bajo el agua, los motores eléctricos reducían la velocidad a 7 nudos, drenando baterías rápidamente. Los submarinos aliados, como la clase Balao, tenían rangos más largos pero riesgos similares. El snorkel alemán, introducido en 1943, permitía cargar baterías sin emerger completamente, pero era propenso a inundaciones. Las baterías, esenciales para inmersiones, podían filtrar cloro gaseoso si se dañaban, asfixiando a la tripulación. Los torpedos, el arma principal, eran temperamentales. El USS Tang fue hundido por su propio torpedo defectuoso en 1944. El casco, de solo 2 centímetros de grosor en algunos puntos, podía resistir hasta 230 metros, pero una inmersión más profunda arriesgaba un colapso catastrófico. Cada sistema exigía mantenimiento constante, con tripulantes trabajando en espacios estrechos bajo presión constante. El enemigo era un cazador implacable. En el Atlántico, los destructores aliados usaban sonar ASTI para rastrear U-boats, lanzando cargas de profundidad que sacudían el casco como martillos. En 1943, los aliados hundieron 244 U-boats, muchos destrozados por explosiones o atrapados en el fondo. En el Pacífico, los submarinos estadounidenses enfrentaban destructores japoneses y aviones patrulla, con minas marinas añadiendo un peligro invisible. Las cargas de profundidad podían fracturar tuberías, inundar compartimentos o apagar sistemas vitales. Los tripulantes, en silencio durante estas cacerías, escuchaban el ping del sonar como un latido mortal. Cada explosión un recordatorio de su fragilidad. Los sobrevivientes describían el terror de esperar, con el casco gimiendo y el aire escaseando, sabiendo que no había escape. Las tácticas de los submarinistas eran audaces pero arriesgadas. Los U-boats usaban la táctica del lobo solitario o manadas coordinadas, atacando convoyes de noche para maximizar el daño y escapar bajo el agua. En el Pacífico, los submarinos aliados acechaban rutas mercantes, hundiendo barcos con torpedos disparados desde periscopios. Pero cada ataque exponía al submarino. Un destello en el agua, un ruido de motor, y los destructores respondían con furia. La ruptura del código Enigma por los aliados en 1942 cambió el juego, permitiendo emboscar a los U-boats. En el Pacífico, los japoneses mejoraron sus tácticas antisubmarinas, haciendo que cada misión fuera más peligrosa. Los submarinistas vivían en un equilibrio precario, cazadores que podían convertirse en presas en segundos. El costo humano era devastador. En los U-boats, solo 10,000 de 40,000 sobrevivieron, muchos como prisioneros. Submarinos como el U-47, perdido con Günther Prien en 1941, desaparecieron sin dejar rastro. En el Pacífico, el USS Wahoo, comandado por Dudley Morton, fue hundido con toda su tripulación en 1943. Las cartas encontradas en restos, como las del U-166 en el Golfo de México, hablan de miedo y añoranza, escritas en momentos robados. Los submarinistas aliados enfrentaban pérdidas menores,
pero aún trágicas. 52 submarinos estadounidenses se perdieron, con 500 hombres. Cada hundimiento era una tragedia. Un equipo de hermanos atrapados en un ataúd de acero, asfixiados o aplastados por la presión del océano. La vida a bordo moldeaba la psique de los submarinistas. La falta de luz solar desorientaba, convirtiendo el tiempo en una neblina. El zumbido constante de los motores y el crujido del casco eran un recordatorio de su vulnerabilidad. Los hombres desarrollaban un sexto sentido para los sonidos del barco, un gemido normal, un crujido sospechoso. La camaradería era su ancla. Compartían chistes, cigarrillos, historias de casa, sabiendo que cada misión podía ser la última. Pero el aislamiento también alimentaba tensiones, con nervios al límite en espacios donde no había escape. Los sobrevivientes, como los del USS Tang, hablaban de pesadillas recurrentes, el eco del sonar persiguiéndolos mucho después de la guerra. El océano mismo era un adversario. Cubriendo el 70% de la tierra, ofrecía cobertura, pero también peligro. Las corrientes podían desviar un submarino. Las tormentas podían dañar el casco. La presión a 200 metros podía aplastar un barco si un soldador cometía un error. Los U-boats y submarinos aliados dependían de inmersiones precisas, pero un cálculo erróneo podía dejarlos atrapados en el fondo. El frío del Atlántico o el calor del Pacífico añadían miseria, con tripulaciones temblando o sudando en sus literas. El océano no tomaba partido, pero castigaba sin piedad, su indiferencia un recordatorio constante de la fragilidad humana. Los submarinistas eran héroes anónimos, pero pagaban un precio desmesurado. Sus ataques debilitaron las economías enemigas, pero cada victoria venía con un riesgo mortal. Un U-boat podía hundir un convoy entero, pero un destructor podía devolver el golpe en minutos. En el Pacífico, submarinos como el USS Barb destruían flotas japonesas. Pero la pérdida del USS Trigger mostró cuán rápido podía cambiar la suerte. Los hombres sabían las probabilidades, pero seguían adelante, impulsados por el deber o la esperanza. Sus nombres, grabados en placas o perdidos en el mar, son un testamento de su sacrificio, un eco en las profundidades que aún resuena. Capítulo 2. Los pilotos de bombarderos. Ser piloto o tripulante de un bombardero en la Segunda Guerra Mundial era volar hacia un infierno en el cielo, donde cada misión era una ruleta rusa jugada a 30,000 pies. Los bombarderos pesados, como el B-17 estadounidense, el B-24 Liberator, el Lancaster británico o el Heinkel G-101 alemán, eran máquinas imponentes, diseñadas para arrasar ciudades y fábricas. Pero sus tripulaciones enfrentaban una de las tasas de mortalidad más altas de la guerra. En la octava Fuerza Aérea de Drew, el 60-70% de los aviadores no completaban sus 25 misiones requeridas debido a bajas o captura. En la RAF británica, las tripulaciones de bombarderos nocturnos tenían una probabilidad de supervivencia de solo el 44% tras 30 misiones. Estos hombres, a menudo jóvenes de 19 a 25 años, vivían en un mundo de frío glacial, fuego antiaéreo y cazas enemigos, donde un solo error o un golpe de mala suerte podía convertir su avión en una tumba ardiente. Este capítulo explora la vida de estos aviadores, desde la camaradería en la cabina hasta el terror de enfrentarse al flak y los cazas.
Un viaje donde el cielo era tan mortal como el campo de batalla. La vida de un tripulante de bombardero comenzaba mucho antes del despegue, en bases aéreas en Inglaterra, Alemania o el Pacífico, donde la tensión era palpable. Las tripulaciones, de 7 a 10 hombres dependiendo del avión, se entrenaban como una unidad. Pilotos, navegantes, bombarderos, artilleros y operadores de radio, cada uno con un rol crítico. En un 17, el piloto y copiloto manejaban el avión a través de tormentas y ataques. El navegante trazaba rutas sobre mapas precarios. El bombardero alineaba la mira en orden para soltar la carga. Los artilleros, en torretas expuestas, enfrentaban cazas enemigos, y el operador de radio mantenía contacto con la base. La camaradería era su fuerza, forjada en noches de cartas y whisky. Pero el amanecer traía la realidad, una lista de misiones colgada en la sala de briefing. Cada nombre un recordatorio de que hoy podía ser el último. Los hombres bromeaban para aliviar el miedo, pero sus ojos traicionaban la verdad. Cada vuelo era un enfrentamiento con la muerte. El interior de un bombardero era un caos funcional, un espacio estrecho lleno de cables, diales y el rugido constante de 4 motores. Un B-17, apodado Fortaleza Voladora, medía 22 metros de largo, pero su fuselaje era tan angosto que los tripulantes debían gatear para moverse. Las torretas de artillería, como la torreta de bola ventral, eran cápsulas de cristal donde los artilleros se acurrucaban, expuestos al frío y las balas. A 30, 000 pies. Las temperaturas caían a negativo 40 grados Celsius, congelando dedos y narices a pesar de los trajes térmicos. Las máscaras de oxígeno, esenciales a gran altitud, podían congelarse, dejando a los hombres jadeando por aire. El ruido era ensordecedor, obligando a comunicarse por intercomunicadores que a menudo fallaban. Cada misión duraba 6 hasta 8 horas, un maratón de tensión donde los tripulantes vigilaban el cielo, sabiendo que un caza Messerschmitt o un estallido de flak podía terminarlo todo en segundos. Las misiones de bombardeo eran un ballet mortal. Los bombarderos volaban en formaciones apretadas, como la caja de combate estadounidense, para maximizar la potencia de fuego defensiva. Pero esto los hacía blancos fáciles para el fuego antiaéreo flak. Sobre ciudades como Berlín o Tokio, el cielo se llenaba de nubes negras de explosiones, cada una capaz de destrozar un ala o un motor. Los cazas enemigos, como el Focke-Wulf 190 alemán o el Zero japonés, atacaban en enjambres, disparando ráfagas de 20 milímetros que perforaban el fuselaje. Los artilleros respondían con ametralladoras de 50, pero estaban en desventaja. Un artillero de torreta tenía un 70% de probabilidad de ser herido o muerto antes de completar su gira. Los pilotos luchaban por mantener la formación, esquivando nubes de flak mientras los navegantes gritaban correcciones. Cada misión era una prueba de nervios, con la muerte acechando desde todas las direcciones. La tecnología de los bombarderos era avanzada, pero traicionera. Un B-17 podía llevar 8,000 libras de bombas, pero sus motores Wright Cyclone eran propensos a incendiarse bajo estrés. La mira en orden, un milagro de precisión, requería concentración absoluta del bombardero, a menudo bajo fuego. Los sistemas de oxígeno y calefacción fallaban con frecuencia, dejando a los tripulantes temblando o asfixiándose. Los aviones dañados eran comunes. Un solo impacto en un tanque de combustible podía convertir un bombardero en una bola de fuego. Las tripulaciones aprendían a improvisar,
reparando cables rotos o apagando incendios en pleno vuelo. Pero la tecnología era tan aliada como enemiga. Un fallo mecánico a 30,000 pies lejos de casa era tan letal como un ataque enemigo, y los hombres lo sabían. El enemigo era un adversario implacable. La Luftwaffe alemana desplegaba cazas y baterías antiaéreas con precisión mortal. En 1943, durante el bombardeo de Schweinfurt, la octava Fuerza Aérea perdió 60 B-17 segundo en un solo día, con 600 hombres muertos o capturados. En el Pacífico, los japoneses usaban tácticas kamikaze en 1944 hasta 45, estrellando aviones contra bombarderos aliados. La RAF, operando de noche, enfrentaba reflectores y cazas nocturnos, con aviones como el Lancaster, cayendo en un 56% durante las campañas sobre Alemania. Los tripulantes vivían con el temor constante del flak, cuyas esquirlas podían perforar el fuselaje y los cuerpos sin aviso. Los sobrevivientes describían el sonido, un estallido seco seguido de un silbido, como un martillo golpeando sus nervios. Cada misión una prueba de su resistencia. Las tácticas de bombardeo evolucionaron, pero a un costo. Los estadounidenses apostaban por bombardeos diurnos de precisión, pero las formaciones apretadas los hacían vulnerables. Los británicos preferían bombardeos nocturnos de área, menos precisos pero igualmente peligrosos. Cada misión requería volar cientos de millas sobre territorio enemigo, con combustible y oxígeno limitados. Los navegantes usaban estrellas y mapas para guiar, pero un error podía llevarlos directo a una fortaleza antiaérea. Los pilotos, como Robert Morgan del Memphis Belle, se convertían en leyendas por completar 25 misiones, pero eran la excepción. La mayoría no llegaba a 15. La presión de liderar una tripulación, sabiendo que un giro erróneo podía matarlos a todos, era inmensa, y los pilotos cargaban ese peso en cada vuelo. El costo humano era devastador. De los 125,000 aviadores de la octava Fuerza Aérea, 26,000 murieron y 21,000 fueron capturados. En la RAF, 55. 573 tripulantes de bombarderos perecieron, muchos incinerados o destrozados en el aire. Cada avión perdido era una tragedia. 10 hombres, hermanos en la cabina, desaparecidos en un instante. Las cartas encontradas en bases, como las de un artillero de 22 años a su madre, hablaban de miedo y esperanza, escritas antes de un vuelo que nunca regresó. Los sobrevivientes enfrentaban fatiga de combate, ahora conocido como estrés postraumático, con pesadillas de aviones en llamas. Los campos de prisioneros, como Stalag Luft 3, ofrecían un destino cruel para los capturados, pero muchos preferían eso a la muerte ardiente en el cielo. La camaradería era el ancla de los tripulantes. En bases como RAF Scampton o Thorpe Abbotts, los hombres compartían risas y temores, forjando lazos que los sostenían. Apodos como Lucky Bastard Club, para los que completaban sus misiones, reflejaban su humor negro. Pero cada pérdida era un golpe, un amigo que no volvía, una litera vacía. Los tripulantes se aferraban a rituales, un amuleto, una foto de una novia, para combatir la sensación de fatalidad. La fe en su piloto, como Chuck Yeager o Guy Gibson, era su brújula, pero incluso los mejores podían caer. La muerte de Gibson, héroe de los Dambusters, en 1944,
Fue un recordatorio de que nadie estaba a salvo, sin importar su habilidad o fama. El cielo mismo era un adversario. A 30,000 pies, el frío penetraba los huesos y la falta de oxígeno podía desmayar a un hombre en segundos. Las tormentas podían desviar un bombardero cientos de millas, agotando combustible. La niebla sobre las bases hacía que aterrizar fuera tan peligroso como el combate. Los tripulantes aprendían a leer el cielo, pero no podían controlarlo. Un fallo de motor en el despegue, como le ocurrió al B-24 Lady Be Good en el desierto libio, podía dejar a una tripulación varada o muerta. El cielo ofrecía vistas impresionantes, nubes doradas, amaneceres lejanos, pero también era un campo de ejecución, donde la muerte llegaba sin aviso, en forma de flak o un caza invisible. Los bombarderos eran esenciales para la guerra. Los ataques aliados sobre fábricas alemanas y ciudades japonesas debilitaron la producción enemiga, mientras los bombardeos estratégicos, como los de Dresde o Tokio, buscaban romper la moral. Pero el costo era astronómico. Cada misión requería que los tripulantes cruzaran un gauntlet de fuego, con probabilidades que desafiaban la lógica. Los datos son implacables. En 1943, la octava Fuerza Aérea perdió 1 de cada 5 aviones en misiones clave. Los británicos, bombardeando de noche, enfrentaban reflectores que los convertían en blancos fáciles. Los tripulantes sabían las estadísticas, pero volaban anyway, impulsados por el deber, el orgullo o la esperanza de ser la excepción. Capítulo 3. Zapadores y desactivadores de bombas. En la Segunda Guerra Mundial, ser zapador o desactivador de bombas era caminar al borde de la aniquilación, donde un segundo de duda o un movimiento en falso significaba la muerte. Estos hombres, a menudo ingenieros militares entrenados, eran los primeros en avanzar en campos minados, trincheras y ciudades destrozadas, despejando el camino para los ejércitos con herramientas primitivas y nervios de acero. Los zapadores, como los del Cuerpo de Ingenieros Reales británico o los ingenieros de combate estadounidenses, enfrentaban minas terrestres, trampas explosivas y obstáculos fortificados. Los desactivadores de bombas, especialmente en el Reino Unido durante el Blitz, lidiaban con proyectiles sin explotar enterrados en escombros. Las tasas de mortalidad eran aterradoras. En algunos frentes, como el oriental, hasta el 50% de los zapadores no sobrevivía a una campaña. En el Reino Unido, los equipos de desactivación perdían un hombre por cada 10 bombas manejadas. Este capítulo explora su mundo, un reino de precisión bajo presión, donde cada tarea era una partida de ajedrez contra la muerte misma. El papel de un zapador era abrir caminos donde otros no se atrevían. En Normandía, los zapadores aliados despejaban playas minadas bajo fuego de ametralladoras alemanas, usando detectores rudimentarios o a veces solo sus manos. En el frente oriental, los zapadores soviéticos enfrentaban campos minados extensos, a menudo avanzando de noche para evitar francotiradores. Su equipo era básico: detectores de metales propensos a fallar, bayonetas para sondear el suelo y explosivos para detonar obstáculos. Cada mina, como la Teller alemana o la POMC soviética, podía destrozar un cuerpo o un tanque. Los zapadores trabajaban bajo presión constante, con el enemigo disparando y el tiempo agotándose. Un error no solo los mataba a ellos, sino que podía detener un avance, dejando a batallones expuestos. Su lema tácito era simple: hazlo bien
o no lo hagas, porque no habría segunda oportunidad. Los desactivadores de bombas enfrentaban un infierno diferente, pero igual de mortal. Durante el Blitz de 1940 hasta 41, Londres y otras ciudades británicas fueron bombardeadas con miles de toneladas de explosivos, muchos de los cuales no detonaban al impacto. Estas bombas, sin explotar, podían activarse con el menor movimiento, enterradas en escombros o colgadas en edificios destrozados. Los equipos de desactivación, como los del Royal Engineers, trabajaban con herramientas manuales, alicates, llaves, cronómetros, para desactivar fusibles bajo la amenaza de una explosión instantánea. Una bomba de 1,000 kil podía destruir un vecindario. Un fusible de retardo podía detonar en cualquier momento. En 1940, el teniente Robert Davis desactivó una bomba en la Catedral de San Pablo, ganando la Cruz de Jorge. Pero muchos de sus colegas no tuvieron tanta suerte. La tasa de bajas era alta. 1 de cada 10 desactivadores moría o resultaba herido gravemente. El entrenamiento de zapadores y desactivadores era riguroso, pero nunca suficiente. Los zapadores aprendían a identificar minas por su forma o el sonido de un detector. Pero las minas evolucionaban rápido, con trampas como dispositivos antimanipulación que explotaban al intentar desactivarlas. En el desierto del norte de África, los zapadores británicos enfrentaban las minas antitanque de Rommel, mientras los alemanes lidiaban con contramedidas aliadas. Los desactivadores de bombas estudiaban diagramas de fusibles alemanes, pero cada bomba era única, con modificaciones que podían engañar incluso a los más experimentados. El entrenamiento se hacía en campos seguros, pero el campo de batalla era caótico. Barro, sangre y fuego convertían cada tarea en una pesadilla. Los hombres dependían de su instinto, aprendido a fuerza de errores que no podían permitirse repetir. La tecnología era tanto una aliada como una enemiga. Los detectores de minas, como el polaco Mine Detector No. 1, eran innovadores, pero fallaban en suelos rocosos o bajo lluvia. Las minas mismas eran ingeniosas. La S-mine alemana, conocida como Bouncing Betty, saltaba 1 metro antes de explotar, lanzando metralla en todas direcciones. Los desactivadores usaban herramientas básicas, cuerdas, poleas, espejos, para manipular bombas sin detonarlas. En el Reino Unido, se desarrollaron técnicas como perforar el casco de una bomba para liberar el explosivo, pero esto requería manos firmes bajo presión inimaginable. Un fusible defectuoso o un mecanismo desconocido podía activar la bomba, y los hombres lo sabían. La tecnología salvaba vidas, pero también las ponía en riesgo, con cada avance enemigo complicando su trabajo. El enemigo era un adversario astuto, diseñando trampas para maximizar el daño. Los alemanes colocaban minas en patrones impredecibles, mezclando antitanque con antipersonales para atrapar a los zapadores. En el frente oriental, los soviéticos usaban minas improvisadas que explotaban al menor contacto. Las bombas sin explotar durante el Blitz eran a menudo deliberadamente complejas, con fusibles de retardo o trampas antimanipulación. Los japoneses, en el Pacífico, enterraban explosivos bajo arena, donde los zapadores estadounidenses debían cavar bajo fuego. Cada campo minado o bomba era un rompecabezas mortal, diseñado no solo para matar, sino para aterrorizar. Los zapadores y desactivadores trabajaban sabiendo que el enemigo había planeado su muerte con precisión quirúrgica. Las tácticas de los zapadores eran un equilibrio entre velocidad y cautela. En Normandía,
Los zapadores aliados usaban cargas explosivas para abrir brechas en campos minados, pero esto alertaba al enemigo. En el frente oriental, los zapadores soviéticos a menudo trabajaban de noche, usando linternas tenues para evitar ser detectados. Los desactivadores de bombas, como los británicos durante el Blitz, seguían protocolos estrictos: evacuar áreas, usar cuerdas para mover bombas a distancia y desactivar fusibles con movimientos precisos. Pero el tiempo era su enemigo. Una bomba con fusible de retardo podía explotar en cualquier momento. Un campo minado debía despejarse antes de un avance. La presión era constante, con generales exigiendo resultados y civiles dependiendo de su éxito. Cada tarea era una carrera contra el reloj, con la muerte como juez. El costo humano era devastador. En el frente oriental, los zapadores soviéticos sufrían pérdidas del 40-50% en campañas como Kursk, donde los campos minados eran densos y el fuego enemigo implacable. En el Reino Unido, los equipos de desactivación perdían hombres regularmente. En 1940 hasta 41, cientos murieron o fueron mutilados. Cada pérdida era personal. Un zapador que activaba una mina dejaba tras de sí un equipo devastado. Un desactivador que fallaba en Londres podía matar a civiles. Las cartas de estos hombres, encontradas en archivos, hablaban de miedo y determinación, escritas en momentos robados antes de una misión. Los sobrevivientes enfrentaban traumas profundos, con imágenes de explosiones y camaradas perdidos grabadas en su memoria. La camaradería era su salvavidas. Los zapadores trabajaban en equipos pequeños, dependiendo unos de otros para sobrevivir. En el desierto, los zapadores británicos compartían cigarrillos y chistes negros mientras sondeaban el suelo. Los desactivadores, a menudo solos en su tarea final, se apoyaban en sus equipos de apoyo, que evacuaban áreas y preparaban equipo. Estos hombres formaban lazos de hermandad, forjados en el peligro compartido. Un zapador que despejaba una mina salvaba a sus compañeros. Un desactivador que neutralizaba una bomba protegía a una ciudad. Pero cada pérdida era un golpe, un recordatorio de que el próximo podía ser cualquiera. Los rituales, una palmada en el hombro, una oración susurrada, eran su manera de desafiar al destino. El terreno mismo era un enemigo. En Normandía, las playas estaban sembradas de minas y alambres de púas, con el mar y el fuego enemigo añadiendo presión. En Stalingrado, los zapadores soviéticos trabajaban en ruinas congeladas, donde el hielo ocultaba explosivos. En el Pacífico, los zapadores estadounidenses enfrentaban junglas húmedas, donde las minas se enterraban bajo lodo. Los desactivadores en ciudades como Londres o Berlín lidiaban con escombros inestables, donde un movimiento podía colapsar un edificio. El entorno no solo complicaba su trabajo, lo hacía mortal. Un paso en falso, un cálculo erróneo, y el suelo mismo se convertía en un arma, castigando sin piedad a estos hombres valientes. Los zapadores y desactivadores eran esenciales para la guerra. Sin ellos, los tanques no podían avanzar, las tropas no podían desembarcar y las ciudades no podían reconstruirse. En el día D, los zapadores despejaron brechas para los tanques aliados, permitiendo el avance en Normandía. En el frente oriental, los zapadores soviéticos abrieron caminos para la contraofensiva en Kursk. Los desactivadores británicos salvaron miles de vidas al neutralizar bombas en el Blitz, manteniendo la moral alta.
pero su trabajo era invisible, su sacrificio a menudo olvidado. Las estadísticas son crudas. En el cuerpo de ingenieros reales, 1 de cada 5 zapadores moría en acción. En el Pacífico, los ingenieros de combate estadounidenses enfrentaban pérdidas similares. Su legado es el camino despejado, pero a un costo que pocos podían imaginar. Capítulo 4. Tropas de desembarco en las playas. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas de desembarco en las playas enfrentaban una de las tareas más brutales imaginables: salir de una lancha frágil, con el agua hasta la cintura, y correr hacia una tormenta de balas, minas y artillería. Desde el día D en Normandía hasta los desembarcos en el Pacífico, como Tarawa e Iwo Jima, estos soldados eran la punta de lanza de las invasiones aliadas, enfrentando tasas de bajas que podían superar el 50% en las primeras oleadas. El 6 de junio de 1944, en Omaha Beach, las tropas estadounidenses perdieron más de 2,000 hombres en horas, muchos antes de siquiera alcanzar la arena. En el Pacífico, los marines en Tarawa sufrieron 3,000 bajas en 3 días, 1/3 de su fuerza. Estos jóvenes, a menudo de 18 a 22 años, cargaban rifles, mochilas de 30 kilos y un miedo que solo el deber podía superar. Este capítulo explora su mundo, un infierno de arena y sangre, donde cada paso era un desafío a la muerte, y el coraje se medía en segundos bajo fuego enemigo. El día D es el símbolo definitivo de su sacrificio. En las playas de Normandía, Omaha, Utah, Gold, Juno, Sword, los aliados lanzaron 156,000 hombres contra fortificaciones alemanas. Las lanchas Higgins, de madera contrachapada, llevaban a 36 soldados cada una, rebotando en olas heladas mientras las ametralladoras MG-42 alemanas disparaban 200 balas por minuto. Los hombres vomitaban por el mareo y el terror, aferrados a sus rifles Muno Garand o Lee Enfield. Al abrirse las rampas, muchos eran cegados antes de tocar el agua, sus cuerpos cayendo en el oleaje. Los que llegaban a la playa enfrentaban minas, alambres de púas y búnkeres fortificados. En Omaha, las primeras oleadas sufrieron un 90% de bajas en algunos sectores, con soldados arrastrándose entre cadáveres para alcanzar cobertura. La arena, empapada de sangre, era un campo de matanza, donde la supervivencia dependía de la suerte y la velocidad. En el Pacífico, los desembarcos eran igualmente mortales. En Tarawa, noviembre de 1943, los marines estadounidenses enfrentaron arrecifes de coral que dejaron las lanchas varadas a 500 metros de la playa. Los hombres vadearon bajo fuego japonés, con ametralladoras y francotiradores escondidos en búnkeres de hormigón. En Iwo Jima, 1945, 70,000 marines desembarcaron en una isla volcánica, enfrentando 21,000 defensores japoneses atrincherados en túneles. Las primeras oleadas perdieron cientos en minutos, con la arena negra convertida en un lodazal de sangre. Las tácticas japonesas, perfeccionadas tras años de guerra, apuntaban a maximizar las bajas aliadas, con artillería preajustada y campos de fuego cruzado. Cada playa era un matadero, donde los soldados avanzaban sabiendo que muchos no verían el atardecer. El entrenamiento preparaba a estas tropas, pero no lo suficiente. En campos como Fort Benning o Plymouth, los reclutas aprendían a disparar, trepar obstáculos y manejar explosivos, pero nada simulaba el caos de una playa bajo ataque. Los ejercicios en lanchas no replicaban las olas de 2 metros o el peso del equipo empapado.
Los soldados estadounidenses y británicos practicaban desembarcos, pero las defensas alemanas, como el muro del Atlántico, eran fortalezas de concreto y acero. En el Pacífico, los marines entrenaban para asaltos anfibios, pero los arrecifes y búnkeres japoneses eran impredecibles. El entrenamiento forjaba disciplina, pero en la playa, el instinto y la camaradería eran lo que mantenía a los hombres en movimiento, corriendo hacia adelante a pesar del terror que les pedía retroceder. El equipo de las tropas de desembarco era básico, pero pesado. Un soldado del día D cargaba un rifle, 200 cartuchos, granadas, raciones y una pala, todo empapado al salir del agua. Los marines en el Pacífico llevaban carabinas Muño o subfusiles Thompson, pero el peso del equipo, hasta 40 kilos, los ralentizaba en la arena. Las lanchas Higgins ofrecían poca protección, con paredes delgadas que no detenían balas. Los tanques anfibios, como el Sherman DD, a menudo se hundían por olas o fallos mecánicos, dejando a los soldados sin apoyo blindado. Las radios, vitales para coordinar, se mojaban y fallaban, aislando a las unidades. Cada hombre dependía de su entrenamiento y sus compañeros, pero el equipo, aunque funcional, era un recordatorio constante de su vulnerabilidad frente al enemigo. El enemigo era un adversario formidable. En Normandía, las divisiones alemanas, como la 352 estaban bien entrenadas, con ametralladoras y cañones de 88 milímetros que barrían las playas. En el Pacífico, los japoneses luchaban hasta el último hombre, usando tácticas de desgaste desde posiciones ocultas. Los búnkeres, construidos con hormigón reforzado, eran casi impenetrables, con rendijas que permitían disparar sin exponerse. Los francotiradores, escondidos en palmeras o cuevas, apuntaban a oficiales y médicos para desmoralizar. La artillería, preajustada para las playas, caía con precisión mortal, mientras las minas enterradas destrozaban cuerpos y vehículos. Los soldados de desembarco no solo luchaban contra hombres, sino contra un sistema diseñado para aniquilarlos antes de que pudieran avanzar. Las tácticas de desembarco eran audaces, pero arriesgadas. En el día D, los aliados usaron bombardeos aéreos y navales para ablandar las defensas, pero muchos búnkeres sobrevivieron. Las primeras oleadas, enviadas al amanecer, absorbían el grueso del fuego, sacrificándose para que las siguientes pudieran avanzar. En el Pacífico, los marines dependían de lanchas anfibias y apoyo naval, pero los arrecifes y las mareas a menudo los dejaban expuestos. Las tácticas evolucionaron. En Iwo Jima, los marines usaron lanzallamas y cargas explosivas para despejar búnkeres, pero cada avance costaba vidas. La coordinación era clave, pero bajo fuego, las unidades se fragmentaban, dejando a los soldados luchando en pequeños grupos, improvisando para sobrevivir. El costo humano era abrumador. En Omaha Beach, el 2 grado batallón de Rangers perdió el 70% de sus hombres en horas. En Tarawa, el 2 grado regimiento de Marines sufrió 0 muertos el primer día. Cada playa era un cementerio instantáneo, con cuerpos flotando en el oleaje o esparcidos en la arena. Las cartas de estos soldados, encontradas en mochilas o enviadas a casa, hablaban de miedo y esperanza, escritas en barcos abarrotados antes del desembarco. Los sobrevivientes enfrentaban traumas profundos, con imágenes de amigos destrozados por metralla grabadas en su mente. Los médicos, también en la primera línea, morían intentando salvar a otros, su valentía igualada solo por su sacrificio.
Cada hombre que llegaba a la playa era un milagro, pero el precio era una generación diezmada. La camaradería era su salvavidas. En los barcos de transporte, los soldados compartían cigarrillos, fotos de novias y chistes para calmar los nervios. En la playa se cubrían unos a otros, arrastrando a los heridos a pesar del fuego. Los lazos formados en el entrenamiento, en campos como Camp Pendleton o Aldershot, eran su fuerza, convirtiendo a extraños en hermanos. Un soldado que caía era una pérdida personal, un nombre gritado en el caos. Los rituales, una palmada, un grito de ánimo, eran su manera de desafiar el miedo. Los oficiales, como el teniente John Spaulding en Omaha, lideraban con ejemplo, corriendo hacia adelante, aunque sabían que podían ser los primeros en caer. Esta hermandad era lo que los mantenía en movimiento, incluso cuando el instinto pedía rendirse. El terreno era un enemigo tan mortal como las balas. En Normandía, las playas estaban sembradas de obstáculos, espárragos de acero, minas, alambres, diseñados para detener lanchas y hombres. El agua helada del Canal de la Mancha ralentizaba a los soldados, mientras los acantilados ofrecían poca cobertura. En el Pacífico, las playas de coral y arena volcánica dificultaban el avance. Con cuevas y túneles ocultando defensores, la marea podía atrapar lanchas en arrecifes, dejando a los hombres vadear bajo fuego. El lodo, la sangre y los escombros convertían cada playa en un campo de obstáculos mortales, donde un paso en falso podía activar una mina o exponerte a un francotirador. El terreno no solo desafiaba, mataba, con una indiferencia que igualaba la del enemigo. Las tropas de desembarco eran esenciales para la victoria aliada. Sin ellas, Normandía no habría sido el punto de inflexión en Europa, ni Iwo Jima habría caído en el Pacífico. Su sacrificio abrió caminos para los tanques, la infantería y la liberación de continentes. Pero su trabajo era un sacrificio casi seguro, con las primeras oleadas absorbiendo el fuego para que las siguientes pudieran avanzar. Las estadísticas son implacables. En el día D, las bajas aliadas alcanzaron 10,000, con 414 muertos confirmados. En Tarawa, los marines perdieron un tercio de su fuerza en 76 horas. Estos hombres, olvidados en los titulares de las grandes batallas, fueron la vanguardia de la libertad, su coraje un faro en la oscuridad de la guerra. Capítulo 5. Espías y comandos encubiertos. En la Segunda Guerra Mundial, los espías y comandos encubiertos eran sombras humanas que operaban tras las líneas enemigas, cargando secretos que podían cambiar el curso de la guerra. Desde los agentes de la Special Operations Executive británica hasta los comandos de las Fuerzas Especiales y los espías de la OSS estadounidense. Estos hombres y mujeres enfrentaban un riesgo constante de captura, tortura y ejecución. La SOE, creada en 1940 por Churchill para prender fuego a Europa, desplegó a unos 13,000 agentes, de los cuales un 50% no regresó. En la Francia ocupada, los agentes tenían una esperanza de vida de 6 semanas. Los capturados enfrentaban la Gestapo, donde la muerte era a menudo un alivio, tras interrogatorios brutales. Los comandos, como los británicos en operaciones como la redada de Saint-Nazaire, sufrían tasas de bajas del 60% o más. Este capítulo explora su mundo de sigilo, engaño y sacrificio, donde cada misión era una danza con la muerte
y la valentía se medía en la capacidad de vivir con miedo constante. El papel de un espía era solitario y devastador. Los agentes de la SOE, como Violette Sabo o Nancy Wake, se infiltraban en la Francia ocupada disfrazados de civiles, llevando mensajes, organizando sabotajes o coordinando con la resistencia. Operaban con identidades falsas, memorizando códigos y rutas, siempre vigilantes ante traiciones. Un acento fuera de lugar, un documento mal falsificado o una mirada sospechosa en un checkpoint podía delatarlos. Los comandos, como los del Number 4 Comando Británico, realizaban incursiones rápidas contra objetivos estratégicos, como puertos o instalaciones de radar. Sus misiones, a menudo nocturnas, requerían precisión quirúrgica, pero el enemigo estaba siempre alerta. Tanto espías como comandos vivían en un estado de paranoia, donde cada sombra podía ser un informante y cada ruido una amenaza. El entrenamiento era exhaustivo, pero nunca suficiente para el caos real. Los agentes de la SOE aprendían en campos secretos en Escocia o Inglaterra, dominando criptografía, combate cuerpo a cuerpo, sabotaje y paracaidismo. Las mujeres, como Nur y Nayat Khan, eran entrenadas para operar radios bajo presión, enviando mensajes en Morse mientras evitaban la detección nazi. Los comandos, como los de la Operación Chariot, practicaban asaltos anfibios y demoliciones, aprendiendo a usar explosivos, BLES, System, plastina y cuchillos. Los comandos, entrenados en combate nocturno, usaban cuchillos para incursiones silenciosas, mientras que los espías dependían de pistolas ocultas. Un error, un mensaje interceptado, un paso en falso, podía significar una ejecución sumaria. La tasa de mortalidad era alta. En la SOE, 1 de cada 2 agentes fue capturado o muerto. En la OSS, las bajas en operaciones encubiertas alcanzaban el 40%. Estos hombres y mujeres no solo luchaban contra el enemigo, sino contra el aislamiento, sabiendo que no había rescate si fallaban. Su trabajo era invisible, pero su impacto era inmenso, desde sabotajes que retrasaban divisiones nazis hasta incursiones que destruían infraestructura clave. La vida de un espía era un ejercicio de engaño constante. En la Francia ocupada, agentes como Odette Sansom se hacían pasar por civiles, asistiendo a reuniones secretas en cafés o granjas. Llevaban consigo cápsulas de cianuro, un recordatorio de lo que estaba en juego si los atrapaban. Su equipo era mínimo. Una radio portátil, a menudo oculta en una maleta, un cuchillo y documentos falsos que debían resistir el escrutinio de la Gestapo. Los comandos, por otro lado, operaban con equipo militar ligero, subfusiles Sten, granadas, explosivos plásticos, diseñados para ataques rápidos. Pero el peso psicológico era más pesado que cualquier arma. La soledad, la desconfianza y la certeza de que la captura significaba tortura. Cada misión era un acto de fe, en sí mismos y en su causa. El enemigo era un adversario implacable, diseñado para cazar sombras. La Gestapo, con sus técnicas de interrogatorio brutales, era una pesadilla para los espías. En Francia, los controles de carretera alemanes eran impredecibles, con perros entrenados para olfatear explosivos o radios. En el Pacífico, los espías de la OSS se enfrentaban a la Kempeitai japonesa, conocida por su crueldad. Los comandos, como los que atacaron la isla de Sark en 1942,
enfrentaban defensas fortificadas con ametralladoras y alambre de púas. La inteligencia enemiga estaba en constante alerta, usando escuchas telefónicas y traidores para cazar agentes. Un espía capturado, como Nur Inayat Khan, enfrentaba torturas inimaginables. Un comando atrapado, como en la Operación Musketoon, era ejecutado sumariamente. La muerte era una compañera constante, acechando en cada misión. Las tácticas de los espías y comandos dependían del sigilo y la velocidad. Los agentes de la SOE usaban casas seguras, cambiaban de identidad y se movían de noche para evitar detección. Sus mensajes, codificados en Morse, eran enviados en ráfagas cortas para evitar ser rastreados por las vans de detección nazi. Los comandos, entrenados en incursiones relámpago, usaban botes inflables o paracaídas para atacar y desaparecer. La Operación Chariot, el ataque al dique seco de Saint-Nazaire en 1942, vio a 600 comandos británicos destruir un objetivo clave, pero solo 228 regresaron. La precisión era vital. Un explosivo mal colocado o un mensaje mal codificado podía comprometer a toda una red de la resistencia. Su éxito dependía de la invisibilidad, pero el riesgo de exposición era omnipresente. El costo humano era devastador. De los 200 agentes de la SOE enviados a Francia, 600 fueron capturados o muertos. Las mujeres, que representaban un 15% de los agentes, enfrentaban riesgos adicionales. La Gestapo no mostraba piedad por el género. Violet Sabo fue ejecutada en Ravensbrück tras meses de tortura. En Laos, los agentes en el Pacífico sufrían tasas de bajas del 40%, a menudo traicionados por lugareños bajo coerción. Los comandos, como los del SAS británico, perdían hasta el 70% en misiones como la Operación Bullbasket. Las cartas de estos agentes, encontradas en archivos, revelan su lucha interna, orgullo por su misión, pero temor a no regresar. Los sobrevivientes llevaban cicatrices mentales, perseguidos por los rostros de los camaradas perdidos. La camaradería era su ancla en la oscuridad. Los agentes de la SOE formaban lazos con la resistencia, compartiendo comida escasa y noches de vigilancia. Los comandos, como los del Long Range Desert Group en África, dependían de equipos pequeños, donde cada hombre era vital. En los campos de entrenamiento, como los de Beaulieu en Inglaterra, se forjaban amistades bajo presión, con apodos y bromas que aliviaban el estrés. Pero la pérdida era personal. Un agente capturado dejaba un hueco en la red. Un comando caído, como en la Operación Frankton, dejaba a sus compañeros devastados. Los rituales, una palmada, un código secreto compartido, eran su manera de aferrarse a la humanidad en un mundo de engaño y peligro. El entorno era un enemigo adicional. En la Francia ocupada, los espías operaban en ciudades vigiladas y bosques patrullados, donde un ruido podía delatarlos. En el Pacífico, los comandos navegaban junglas húmedas, enfrentando malaria y trampas japonesas. El clima era implacable. La nieve en Noruega congelaba a los comandos. El calor en Birmania agotaba a los agentes. Las casas seguras podían ser allanadas, los puntos de encuentro emboscados. El terreno exigía adaptabilidad, con espías memorizando mapas y comandos navegando sin brújula. Cada misión era una prueba de resistencia, donde el entorno podía traicionarte tan rápido como un informante. Los espías y comandos eran esenciales para la guerra. Los agentes de la SOE organizaron sabotajes
que retrasaron divisiones nazis, como el ataque al puente de Lisboa en 1943. Los comandos destruyeron objetivos clave, como el radar alemán en Bruneval, proporcionando inteligencia vital. La OSS en el Pacífico ayudó a preparar desembarcos aliados al infiltrarse en territorios ocupados, pero su trabajo era invisible. Su sacrificio a menudo sin reconocimiento. Las estadísticas son crudas. En la SOE, 600 de 3, 200 agentes en Francia no regresaron. Los comandos británicos perdieron 500 hombres en incursiones clave. Su legado vive en la libertad que ayudaron a ganar, pero el precio fue una generación perdida en las sombras. El costo del valor en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fue un cataclismo que marcó a la humanidad, cobrando entre 70 y 85 millones de vidas y dejando cicatrices que aún resuenan. En este conflicto global, los trabajos más mortíferos submarinistas de U-boats y submarinos aliados, pilotos de bombarderos, zapadores, tropas de desembarco en playas y espías encubiertos, no solo definieron batallas, sino el costo humano de la libertad. Estos hombres y mujeres, a menudo jóvenes de apenas 18 o 20 años, enfrentaron tasas de mortalidad que desafiaban la lógica. 75% para los submarinistas alemanes, 60-70% para los aviadores de bombarderos, hasta 90% en las primeras oleadas de desembarcos. Sus historias, tejidas con datos históricos y relatos personales, no son solo de pérdida, sino de un coraje que brilló en los momentos más oscuros. Este libro ha explorado sus mundos, ataúdes de acero, cielos incendiados, campos minados, playas sangrientas y sombras traicioneras, honrando a aquellos cuya valentía cambió el curso de la historia. Los submarinistas, atrapados en U-boats alemanes o submarinos aliados, vivían en un infierno claustrofóbico, donde el océano era tanto refugio como verdugo. Con tasas de mortalidad de hasta el 75%, enfrentaban cargas de profundidad, fallos mecánicos y la presión aplastante del mar. Cada misión era un descenso al abismo, con el ping del sonar como un latido mortal. Sus cartas, encontradas en naufragios, hablaban de amor y miedo, escritas en literas húmedas bajo luces rojas. Su sacrificio debilitó las economías enemigas, pero el costo fue devastador. 30,000 de 40,000 submarinistas alemanes y miles de aliados yacen en el fondo del mar. Su legado es un testimonio de la resiliencia humana, enfrentando lo imposible en un mundo donde la supervivencia era un milagro. Los pilotos de bombarderos, volando en B-17 segundo, Lancasters o B-24 segundo, enfrentaban cielos llenos de flak y cazas enemigos. Con un 60-70% de bajas, cada misión era una apuesta contra el fuego antiaéreo y el frío glacial de 30,000 pies. Encerrados en cabinas heladas o torretas de cristal, los artilleros eran blancos fáciles, mientras los pilotos luchaban por mantener formaciones bajo ataque. Sus ataques devastaron fábricas y ciudades enemigas, pero el precio fue una generación perdida. 26,000 aviadores de la octava Fuerza Aérea y 55,573 de la RAF perecieron. Sus diarios y fotos, guardados en bases, revelan un orgullo mezclado con terror.
un recordatorio de que cada vuelo era un acto de fe en un cielo implacable. Los zapadores y desactivadores de bombas eran los fantasmas invisibles de la guerra, despejando caminos y neutralizando explosivos con manos temblorosas. En campos minados o ciudades bombardeadas, enfrentaban tasas de bajas del 40-50%, donde un paso en falso o un fusible defectuoso significaba la muerte. En Normandía, los zapadores abrían brechas bajo fuego. En Londres, los desactivadores arriesgaban todo para salvar barrios del Blitz. Sus herramientas, detectores primitivos, alicates, cuerdas, eran insuficientes contra minas astutas y bombas con trampas. Cada tarea era una prueba de precisión, con el peso de vidas aliadas y civiles en sus hombros. Su sacrificio, a menudo sin medallas, permitió avances cruciales, pero sus nombres rara vez aparecieron en los titulares. Las tropas de desembarco en las playas, desde Omaha hasta Iwo Jima, corrían hacia muros de fuego, con tasas de bajas que podían alcanzar el 90% en las primeras oleadas. El Día D y Tarawa son monumentos a su coraje, donde soldados jóvenes, cargados con equipo empapado, enfrentaban ametralladoras y artillería. Cada playa era un matadero, con arena empapada de sangre y cuerpos flotando en el oleaje. Su valentía abrió caminos para la liberación de Europa y el Pacífico, pero el costo fue inmenso. Miles murieron en horas, dejando cartas y promesas rotas. Su hermandad, forjada en barcos abarrotados, los sostuvo mientras corrían hacia adelante, sabiendo que muchos no verían el amanecer. Los espías y comandos encubiertos vivían en un mundo de sombras, donde la captura significaba tortura y ejecución. Con tasas de bajas del 50% en la SOE y hasta el 70% en incursiones de comandos, estos agentes y soldados operaban tras líneas enemigas, saboteando y espiando con sigilo mortal. Mujeres como Violet Savo y hombres como los del SS británico arriesgaban todo, portando radios y explosivos bajo la amenaza constante de la Gestapo o la Kempeitai. Sus misiones, desde destruir puentes hasta pasar inteligencia, cambiaron batallas, pero su soledad era abrumadora. Las cartas capturadas revelan su lucha, orgullo por su causa, pero un anhelo por la vida que dejaron atrás. Su legado es la libertad ganada en secreto, a un costo que pocos podían soportar. Estos trabajos, aunque distintos, compartían un hilo común: el sacrificio por un propósito mayor. Los submarinistas hundieron flotas enemigas. Los pilotos de bombarderos debilitaron industrias. Los zapadores abrieron caminos. Las tropas de desembarco liberaron territorios. Los espías desestabilizan al enemigo, pero cada misión era una sentencia potencial, con estadísticas que desafían la comprensión. 30,000 submarinistas alemanes muertos, 55, 573 aviadores de la RAF perdidos, 10,000 bajas en el día D. Estos números esconden rostros, sueños y familias destrozadas. Sus historias, preservadas en diarios, cartas y relatos de sobrevivientes, son un mosaico de humanidad, un recordatorio de que la guerra no solo se libró con armas, sino con corazones que laten bajo presión. El entorno de estos trabajos era tan mortal como el enemigo. El océano aplastaba submarinos, el cielo congelaba aviadores, los campos minados castigaban errores, las playas eran trampas mortales, las calles ocupadas, laberintos de traición.
La tecnología, aunque avanzada, radares, bombas, radios, era a menudo traicionera, con fallos que podían matar tan rápido como una bala. Los hombres y mujeres en estos roles dependían de su entrenamiento y camaradería, pero también de la suerte, un factor cruel en un mundo donde la muerte no discrimina. Su valentía era su arma final, una fuerza que los llevaba a enfrentar lo imposible, incluso cuando sabían las probabilidades. El impacto de estos trabajos trasciende la guerra. Los submarinistas demostraron el poder de la guerra submarina. Los pilotos de bombarderos redefinieron la guerra aérea. Los zapadores moldearon la ingeniería militar. Las tropas de desembarco forjaron victorias históricas. Los espías sentaron las bases para operaciones modernas de inteligencia. Pero su verdadero legado es humano. La resiliencia de enfrentar el miedo. La camaradería que unía a extraños. El sacrificio que permitió a otros vivir libres. Estos hombres y mujeres no buscaban gloria, buscaban cumplir con su deber, a menudo a costa de todo. Sus historias, olvidadas en los márgenes de la historia, merecen ser contadas. Un eco de valor que resuena en el presente. Al cerrar este libro, honramos a estos héroes anónimos, cuyos nombres yacen en placas, naufragios, o simplemente en la memoria de quienes los amaron. La Segunda Guerra Mundial fue ganada por sus sacrificios, pero el costo fue una generación marcada por el fuego, el agua y la sangre. Sus cartas, sus fotos, sus historias nos recuerdan que la libertad tiene un precio, pagado por aquellos que enfrentaron los trabajos más mortíferos con un coraje que desafía el tiempo. Que su memoria perdure, un faro en la oscuridad, recordándonos el costo del valor y la fragilidad de la paz.